Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Querido Padre, agradecido estamos, porque estamos un grupo de tus hijos que hemos venido a adorarte en espíritu y en verdad. Queremos seguir conectados contigo en esta tarde. Queremos que sea el invitado de honor en cada uno de nuestros hogares. Te alabamos porque eres un Dios omnipresente que puede estar en cada lugar a la misma vez. Y queremos extenderte la invitación a nuestros hogares. Sabemos, Padre, que estando en tu compañía podemos aprender, pero sobre todo podemos ser bendecidos en esta tarde. Queremos que sea tu palabra, Padre, la que pueda llenar nuestros corazones vacíos. Aquí estamos un grupo de tus hijos presentando nuestras necesidades. Hay un grupo de tus hijos, Padre, está pidiendo por sanidad de esta enfermedad del COVID. Una familia entera ha sido contagiada de nuestra hermana Seri. Y ella cree en el poder de la oración y nosotros también, Padre. Y ella pide, Padre, que nosotros podamos interceder por ella. En este momento nuestros corazones se unen para que tú puedas ayudar a su familia en su totalidad, pueda ser restaurada y sanada. De igual manera te pedimos, Padre, a que ayude al mundo entero que está siendo afectado por esta enfermedad. Sánanos, sana nuestra tierra, Padre. De igual manera te queremos pedir por Amaya, una joven que ha estado sufriendo, tolerando sus alimentos y ahora teniendo problemas de orinar. Pedimos, Padre, que tú puedas sanarla, que pueda andar con lo que está sucediendo con ella y tú puedas restaurarla completamente. Tenemos un grupo de tus hijos pidiendo por sus estudios. Van a comenzar el estudio y quieren ser dirigidos por ti. Y que la gloria y la honra pueda ser dada por ti a través de ellas, Padre. Te queremos pedir por el nieto de la hermana María que ha comenzado un trabajo y queremos, Padre, que tú puedas bendecirlo allí. Ayúdalo a crecer y que pueda ver tu mano guiándola en ese trabajo. Te queremos pedir por Chiqui, por su salud, y Luis, que está pidiendo por la escuela sabática. Él es el director de la escuela sabática de la iglesia de Tampa Spanish. Y él quiere, Padre, ser el líder que tú lo has llamado para que ese grupo pueda continuar creciendo y para que los ánimos puedan permanecer aferrados, así dice Jehová. Bendice ese grupo, Padre, y el grupo de escuela sabática en la ancha faz de la tierra. Ayúdanos a seguir promoviendo, Padre, el estudio de tu palabra, porque en ella podemos encontrar sanidad para nuestras almas. En esta tarde vamos ahora a comenzar el capítulo 50
el mensaje del primer ángel. Y queremos que sea este mensaje esparcido a través de ti. Bendícenos en esta tarde. Bendice a las personas que le ha de llegar este mensaje, porque todo esto te lo suplicamos en el maravilloso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Nuevamente quiero extenderle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos contentos. Ya estamos en el capítulo 50, un mensaje sumamente especial, el mensaje del primer ángel, mis queridos hermanos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, me gustaría que cada uno de ustedes, si tienen ahí tiempito, busquen en sus Biblias. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Y dice la palabra de Dios así: después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de avispas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Y ahora vamos a enfatizarnos en el versículo 6 y 7. Y dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis queridos hermanos, estos próximos 3 capítulos que vamos a estar estudiando en el libro de Historia de la Redención marca históricamente el comienzo de profético de nuestra iglesia. Un movimiento que fue levantado en base a estos 3 mensajes dados por estos ángeles, mis queridos hermanos. Y déjame estar emocionando, déjame no adelantarme, tenemos que cogerlo suavecito. Pero yo quiero que ustedes entiendan que el cumplimiento de Apocalipsis 14 en la profecía del mensaje del primer ángel se cumplió con el movimiento adventista que sucedió en el 1840 al 1844. Y vamos a estar dándole el énfasis de cuál fue el origen del cumplimiento de estas profecías y dónde nosotros en el marco histórico nos encontramos hoy y hacia dónde vamos. En cada uno de estos desenlaces, en estos capítulos, vamos a ver cómo surgió, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y mirar nuestra condición espiritual, donde nosotros nos encontramos en el marco histórico. Y ojalá, mis queridos hermanos, que si no nos encontramos donde debiéramos, que permitamos que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros de forma tal que nos ayude a estar listos para la segunda venida de Cristo Jesús, que está sumamente cerca. Ahora, tanto en Europa como en América, algunos hombres de fe y en oración se sintieron profundamente conmovidos en los años de 1840 con la atención que se concentró al estudiar las profecías. Estuvimos estudiando Martín Lutero y todos estos hombres que comenzaron ahora a tener acceso a la palabra de Dios.
Entendieron la importancia de ellos mismos comenzar a estudiar la palabra de Dios. Y ahora vemos que surgieron ciertos líderes, ciertos hombres de Dios que sintieron una profunda, algo los movía a sentir a que tenían que profundizar en las profecías y examinar el registro inspirado a través de la misma Biblia, y descubrieron cada uno de ellos, cuando comenzaron a profundizar los detalles en la profecía, descubrieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas estaba cerca. Imagínense en esto, en el 1840, estos hombres se ponen a estudiar detalle por detalle en la Biblia, y ellos llegan con el poco conocimiento que tienen de la palabra de Dios, llegan a la conclusión de que la palabra de Dios está señalando un evento sumamente importante. Y ellos están interpretando que el evento más importante que estaba por suceder era la segunda venida de Jesús. Y que el fin de todas las cosas estaba por suceder. Y dice que el Espíritu de Dios instó a cada uno de sus siervos en aquella época a dar la advertencia. Y cada persona que comenzaba a estudiar las profecías sentía la obligación de tener que compartir este mensaje con otros. El mensaje del evangelio eterno, las buenas nuevas, mis queridos hermanos, se esparció por todas partes y comenzó a sonar. Apocalipsis 14:7 comenzó ese mensaje a esparcir por todas partes. Y Apocalipsis 14:7 decía: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de ¿qué? De su juicio ha llegado. Wow, mis queridos hermanos, yo no sé ustedes, pero yo cuando leo eso me preocupo. Me preocupo de forma personal cómo estoy yo espiritualmente hoy. No cómo estoy planeando para el año que viene estar, sino cómo estoy viviendo el evangelio hoy. ¿Cómo lo está viviendo mi familia, mis seres queridos? Porque dice aquí: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y tenemos muchas personas en el mundo hoy presente, mis queridos hermanos, que están viviendo como si el juicio todavía no ha comenzado. Como si el juicio nunca fuera a suceder. Como que no importa si eres bueno o malo, al final de cuentas, Dios te ama y cuando te mueras te vas para el cielo. Algo así, ¿verdad? Se anda rumorando por ahí. Y el mundo tiene tantas filosofías que se han apartado del mensaje de Dios, que Dios quiso que comenzara a sonar con apogeo en el 1840, de que el mundo tenía que saber que temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, interesante. ¿Cuál era el mensaje que más se predicaba en aquel entonces? En los 1840, a los 1850, por ahí, todo eso. ¿Cuál era el mensaje que se enfatizaba más predicar? ¿Acaso era Dios es amor? ¿Qué ustedes piensan? ¿Cuál era el mensaje principal que se enfocaba en predicar y anunciar en aquel entonces? A ver, ¿quién se recuerda? Ahora me van a decir que nunca vivieron en aquel tiempo, pero ¿qué ustedes entienden? ¿En qué se enfatizaba más la predicación de aquel entonces? ¿Querían que la gente se enfocara más en qué cosa? A ver. La venida de Cristo. Alabado sea Dios, la venida de Cristo, las profecías. Las profecías del mensaje del primer ángel encontró su cumplimiento y dice: se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención se concentró en las profecías y en examinar el registro inspirado descubrieron evidencias de que Jesús estaba por venir. Ahora, ¿piensan ustedes que de alguna manera este mensaje debe continuar siendo predicado en nuestras iglesias? ¿O eso era para aquel entonces? ¿Qué ustedes piensan? Ahora debería ser con más fervor predicado.
Ahora me gusta eso. Ahora se debiera predicar con más fervor de lo que le hicieron nuestros antepasados. Ahora, ¿de qué manera ustedes piensan que este mensaje puede influir en el mundo hoy? ¿Ustedes creen que este mensaje de dejarle saber a las personas que la hora de juicio comenzó y de que Jesús viene puede de alguna manera influenciar y crear ciertos cambios en el mundo, en las personas o no? ¿Qué ustedes piensan? Yo creo que sí, porque, bueno, a nosotros fuimos impactados de esa manera, sabiendo que Cristo va a venir un día y que podemos estar con Él y conocer todo lo que Él ha hecho. Así que de esa misma manera nosotros podemos influenciar en otros para que conozcan lo que Él hizo y lo que nos espera si le servimos y seguimos aferrados a Él. Me gustó ese punto. Y nosotros escuchando, o si alguien nos recuerda este mensaje, de alguna manera podría crear algún cambio en nosotros, el hecho de que tú sepas que el juicio comenzó, que alguien te recuerde eso. Eso puede de alguna manera influenciar de manera positiva en tu vida hoy, o que tú sepas que Jesús está por venir, que alguien te recuerde eso de alguna manera. ¿Tú crees que eso te puede ayudar a ti? Si me lo preguntas a mí, yo creo que sí, porque a veces a nosotros como cristianos, como estamos ya tan acostumbrados a decir Jesús viene y no llega, se nos puede olvidar, ¿verdad? Cómo está el tiempo ahora mismo que nos está anunciando que realmente viene. Y si hay otras personas que nos están enfatizando, eso nos ayuda a nosotros a reafianzar que mira, es verdad, viene pronto, lo que está pasando nos anuncia que viene, así que yo creo que sí. Interesante ese punto. Sabemos que en aquel entonces este mensaje comenzó a hacer que la gente cambiaran sus planes. Ya pronto vamos a hablar de esos detalles. Cuando se pegó a predicar este mensaje, la visión de la gente de aquel entonces cambió y comenzaron a cambiar sus planes y comenzaron a hacer otros preparativos dentro de lo que ellos consideraban que los permitiría estar listos por si Jesús llegara, ellos estuvieran listos. Y yo pienso, al igual que la hermana Eneida que mencionó, que si nosotros, el problema es que el enemigo ha concentrado que estos mensajes ya no se deben predicar dentro de nuestras iglesias. Y muchas de nuestras iglesias, tratando de modernizarse, de ser lo que llaman contemporáneas, han eliminado el enfoque hacia la segunda venida de Jesús. Y tristemente, este tipo de mensaje nos ayuda a nosotros a que tal vez algo que estamos planeando hacer mañana, si sabemos que Jesús, si alguien nos recuerda que Jesús viene, dice, ¿sabes qué? No lo debiera hacer. Me costaría la salvación. Y el hecho de que tú estés pensando constantemente de que Jesús puede venir hoy, de que la hora de su juicio está pasando ahora y que mi nombre puede ser llamado ahora, eso nada más, mis queridos hermanos, nos pone como que un freno a evitar estar cometiendo ciertas cosas que estamos haciendo hoy que nunca debiéramos hacerlas. O estar comenzando conversaciones que nosotros nunca debiéramos estar involucrados ni siquiera en ellas. O estar en ciertos tipos de actividades en ciertos días que no debiéramos estar. ¿Me va entendiendo? El hecho es que el enemigo ha sacado este mensaje de adentro de nuestras iglesias, que ha sido un mensaje que ha ayudado al pueblo adventista a mantenerse listo. Y es tiempo ya de que nosotros como pueblo de Dios le pidamos, les reclamemos a nuestros líderes que el mensaje de la trompeta de Dios tiene que ser tocado nuevamente en nuestras iglesias para que el pueblo de Dios se pueda preparar, pueda estar listo para el mayor evento que está por suceder y es la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, dice la sierva de Dios y en la historia que Dios utilizó a Guillermo Miller. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, alguien si se acuerda un poquito de quién fue Guillermo Miller y cómo Dios lo indujo a él a escudriñar la Biblia. ¿Algunos de ustedes saben un poquito la historia de Guillermo Miller? ¿Y quién fue él? ¿Y cómo fue que Dios lo impulsó a estudiar la Biblia? Yo leí esa parte y yo hasta me emocioné. Dice aquí, dice Guillermo Miller
y sus colaboradores les fue confiada la predicación del mensaje en los Estados Unidos. Y la luz que encendieron sus labores resplandeció hacia tierras distancias. Dice, el Señor envió a su ángel para que tocara el corazón de un granjero. Guillermo Miller era un granjero, a farmer. Dice que no creía en la Biblia. Oh, espérate. Dios manda a un ángel a que vaya, le hable a esta persona que no tiene mucha educación, que no cree en Dios, en la Biblia, y manda un ángel para que le diga el ángel que ponga a este hombre a escudriñar la Biblia. Y dice, y el ángel comenzó a inducirle a escudriñar las profecías. Ahora este hombre que no creía en la Biblia y se pone a estudiar profecía. Mira qué cosa, ustedes se imaginan eso. Y dice que los ángeles de Dios repetidas veces visitaron a aquel escogido para guiar su mente y abrir a su comprensión las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como no le entendía, prefería no estudiarlas. Y Dios envía a sus ángeles una y otra vez para inspirar a este hombre a estudiar la Biblia y en especial las profecías. Y mandaba a los ángeles para que ayudara a este hombre a comprender las profecías. Mis queridos hermanos, si hoy en día tú no lees las profecías porque no la entiendes, Jehová mandará a su ángel para ayudarte a comprenderla. Confía en Jehová, mira. Y dice, se le concedió descubrir el comienzo de la cadena de la verdad. Y eso se le indujo a buscar eslabón tras eslabón hasta que pudo contemplar maravillado y admirado la palabra de Dios. Vio la perfecta cadena de la verdad. La palabra que según él no era inspirada antes, ahora se abría ante sus ojos con belleza y su gloria. Ahora, ¿piensa usted que Dios aún puede hacer lo mismo con nosotros hoy? A motivarnos a escudriñar la Biblia y comenzar a entenderla. ¿Usted piensa que Dios puede hacer eso hoy? ¿Qué ustedes piensan? ¿Sí? Amén. Ahora, ¿qué necesita hacer Dios para hacerte a ti escudriñar su palabra? ¿Qué necesita hacer Dios hoy para hacerte ver a ti la importancia de estudiar su palabra hoy? Dios tuvo que enviar ángeles para hacer a Guillermo Miller estudiarla. Y muchas personas dicen, pero ¿y por qué a mí no me envía un ángel? ¿Será acaso suficiente un ángel para que tú comiences a escudriñarla? Dios sabe nuestros corazones. Y muchos de nosotros tal vez diremos, bueno, si me llega un ángel, yo la estudiaría y nunca dejaría de estudiarla. ¿Y eso, tú piensas que sería verdad? Interesante ese punto. No lo haríamos. Y es por eso que tenemos que pedirle a Dios que cambie nuestra forma de ser. Y dice, una cosa más dice, ¿qué descubrió Miller cuando leía algo que no entendía la Biblia? Él leía algo y como que decía, yo no entiendo qué quiso decir la Biblia con esto. Y mira lo que dice la sierva de Dios, dice, descubrió que una porción de las escrituras explica la otra. Él comenzó a comprender que si él no entendía algo que decía en este libro, más adelante, otro libro que hacía, otro versículo, explicaba aquello que no entendía. Y cuando un pasaje le resultaba incomprensible, habría otra porción de la Biblia que lo explicaba. Y desde ese preciso momento consideró la palabra de Dios con gozo y con el más profundo respeto y reverencia. Entendió que este libro era de parte de Dios y que todo lo que necesitaba para poder comprender la palabra de Dios era leerla completamente. Porque lo que no entendía en un versículo, más adelante el Señor daba luz en la misma Biblia para poder explicarlo. Muchas de las cosas que nosotros no hemos podido entender en la palabra de Dios es porque no hemos continuado buscando
La respuesta es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios se explica por sí misma. Me gustó esa forma de decirlo. La palabra de Dios se explica por sí misma. Cada cosa que Dios quiso decir, busca otro texto y en otro texto te da luz a qué se refiere. Es como cuando tú lees serpiente y la Biblia te dice, oh, la serpiente antigua es el diablo, Satanás. Te da luz a qué te refieres. Cuando habla de mares, aguas, la Biblia te dice, significa multitudes. Todos los simbolismos que hay en la Biblia, Dios los ha revelado para que tú y yo podamos comprenderla. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios dejando que sea Dios el que nos revele lo que nosotros llamamos sus secretos. Ahora, ¿qué descubrió cuando comenzó a estudiar las profecías? Dice la sierva de Dios, al continuar su examen de las profecías, descubrió que los habitantes de la tierra en aquel entonces estaban viviendo en las horas finales de la historia de este mundo. Y mira lo que dice la sierva de Dios, pero que no lo sabían. Escuchen esto. Estudiando las profecías, Guillermo Miller llegó a la conclusión de que estamos viviendo en las últimas horas de la historia de este mundo y que nadie lo sabía. Y él se sintió el compromiso de que este mensaje lo tenía que saber quién es. Todo el mundo. Ahora, dejemos de mirar en 1840 y quiero que hagamos un viaje al futuro hasta el 2022. Estamos en el 2022 ahora. Pregunta que yo les hago. ¿Piensan ustedes que estamos viviendo en las horas finales de la historia de este mundo, pero que la gente no lo sabe todavía? En el año 2022, ¿piensan ustedes que están viviendo en las horas finales de este mundo y que nadie lo sabe? ¿Qué ustedes piensan? Estamos viviéndola y los cristianos lo sabemos. Los que todavía no conocen al Señor, ¿verdad? Pues no, pero los cristianos a estas alturas sí sabemos ya que Cristo viene pronto. Me gustó eso. Los cristianos lo sabemos. Los que no son cristianos a esta altura todavía no lo saben. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros como cristianos al saber esta información? ¿Qué dos cosas se debe esperar de un cristiano que reconoce que estamos viviendo los momentos finales de la historia? ¿Qué dos cosas se espera que se haga? A ver, hermano Luis. Bueno, yo quería decir que, bueno, es verdad, los cristianos lo sabemos, pero también hay preguntas que un cristiano se hace, como el caso mío, es ¿por qué tenemos otros hermanos cristianos que sabiendo que estamos viviendo los últimos minutos de este mundo, siguen viviendo una vida aferrada a este mundo, no a Cristo? O sea, quizás esa sería una de mis preguntas para ti, a ver, ¿qué me podrías decir de eso? Me gustó esa pregunta. Bueno, para contestar tu pregunta tengo que contestar la que dije primero. Lo que pregunté primero fue, ¿qué se espera de un cristiano que sabe que estamos viviendo en el tiempo final de este mundo? ¿Y qué se espera de un cristiano que no sabe que estamos en el fin del tiempo? Espérate, hermano Mateo, tiene la mano antes de contestar. Diga, hermano Mateo. Dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de la segunda venida de Cristo. Alabado sea Dios, me gustó eso. Y voy a añadirle a eso que dijiste. Miren, los que somos cristianos, se espera, mis queridos hermanos, que nos estemos preparando. Sabemos que Jesús viene, ¿sí o no? Lo sabemos. Tú vas a todas las iglesias, todos predican que Jesús va a regresar. No estamos en el desconocimiento de que Jesús viene. El problema está en que no nos estamos preparando. Y como decía el hermano Luis, ¿cómo es posible que estemos viviendo como si no se fuera a acabar el mundo? Es porque hemos perdido de vista la misión.
nos hemos acostumbrado a estar en este mundo que ya pensamos que vivimos en dónde, en este mundo, que vamos a permanecer en dónde, en este mundo. Cuando Dios nos pidió a ti y a mí dos cosas, a los cristianos que sabemos que estamos en el tiempo de fin, a prepararnos. Y aquellos que no saben que Jesús viene, nos llamó a ti y a mí a sonar la trompeta. A ir a decirle lo que dice Apocalipsis 14:7, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas, mientras se le pueda hacer. Porque este es el tiempo de prepararnos, mis queridos hermanos. Esto es un mensaje de suma importancia, de alerta para los adventistas. Y tristemente, como hemos dejado de sonar este sonido de esta trompeta, muchos hermanos han perdido de esencia que Jesucristo viene. Cuando tú no esperas que Jesucristo viene ahora, tú dejas de prepararte. Y eso es lo que estamos viendo hoy, como decía el hermano Luis, que estamos viendo a muchos hermanos que están despreocupados, viviendo como si el mundo no fuera a acabar. Han perdido el enfoque, aún asistiendo dentro de la iglesia. Y Dios quiere volvernos a poner nuestra mirada a la misión, a enfocarnos. ¿Cuál es nuestra misión? Prepararnos para estar listos cuando venga nuestro Señor. Y número 2, anunciarles a aquellos que desconocen que Jesús viene a salvarlos, que todavía hay esperanza para ellos. Y la única esperanza que ellos tienen es nuestro mensaje. La pregunta es, ¿cuándo vamos a comenzar a predicarlo? Es cierto que nosotros sabemos que Él viene, pero como no nos hemos preparado, no estamos preparando a aquellos que no lo saben. Y por eso, tristemente, mis queridos hermanos, son más los que se van a perder que los que se van a salvar. Esto es un llamado de alerta. Por eso me gustó este capítulo, y los que vienen nos hace concientizar cómo estamos hoy. Ahora, dice, ¿en qué condición? Escuchen esto. Vamos a regresar a los 1840 y dice la sierva de Dios, ¿en qué condición se encontraba la iglesia de Guillermo Miller en aquel tiempo? Yo voy a comenzar a describirla como la describe la sierva de Dios, cómo se encontraba la iglesia de Guillermo Miller en aquel entonces. Y cuando termine de describirla, yo quiero que ustedes me contesten la siguiente pregunta. ¿Habrá alguna diferencia entre el tiempo de Miller y el nuestro? Vamos a ver. Observó las iglesias y vio que estaban corrompidas. Eso era en el 1840. Estaban como corrompidas. Que habían trasladado sus afectos de Jesús al mundo. Estaban buscando los honores mundanales en vez de los honores que vienen de lo alto, que luchaban por las riquezas terrenales en vez de depositar sus tesoros en el cielo. Pudo ver hipocresía, oscuridad y muerte por todas partes. Su espíritu se conmovió en su interior. Dios lo llamó para que abandonara su granja, así como llamó a Eliseo para que dejara sus bueyes en el campo del labor a fin de seguir a Elías. Pregunta que les hago. ¿Hay alguna diferencia entre la iglesia del tiempo de Guillermo Miller a la nuestra hoy? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Esto, déjeme decirle, cuando yo leo esto, ya era para nosotros esto haber sido algo del pasado, pero tristemente sigue siendo nuestro problema del presente, mis queridos hermanos. ¿Y cómo es posible, mis queridos hermanos, que el mensaje que Dios le da a Guillermo Miller para sacar a la iglesia de esa oscuridad, todavía andemos en esa misma oscuridad? Un mensaje que es puro y santo. ¿Qué le pidió Dios a Guillermo Miller que hiciera?
¿Qué le pidió Dios? Tenía que salir ¿de dónde? De su granja. De la granja y ir a predicar la palabra. Y a predicar. Mis queridos hermanos, hemos aprendido mucho. Tenemos muchos conocimientos. Sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero tenemos un problema. Todavía estamos en la granja. Y hoy Dios nos está recordando de que es tiempo de salir. Salir de la comodidad que estamos, porque hay muchos que están padeciendo por la falta de la verdad. Muchos hermanos están entrando a nuestras filas y se están perdiendo dentro de nuestras filas. ¿Escucharon eso? Me va a decir, Edwin, ¿cómo vas a decir semejante cosa? Sí. Muchos hermanos están entrando a nuestras filas, a nuestras iglesias y se están perdiendo porque la trompeta, el mensaje puro y verdadero, no está siendo presentado. Y es nuestra responsabilidad salir de nuestras granjas y comenzar a predicar este mensaje. Porque nuestro silencio es también la causa de que la iglesia se encuentre en estas condiciones. Ya no es tiempo de callar. Ahora es el tiempo de predicar. Predicar con poder la palabra de Dios. Y dejar que el Espíritu Santo guíe nuestro mensaje. Es un mensaje de amonestación. Es un mensaje de alarma, mis queridos hermanos. La alarma está sonando, la trompeta está sonando porque no estamos listos. Tantos años hemos caminado y todavía no estamos listos. ¿Sabe por qué? Porque todavía estamos en la granja. Apenas tenemos conocimiento. Ahora es que llevarlo a la práctica, al campo, a predicar este mensaje, mis queridos hermanos. Ahora, se pone mejor. ¿Cómo dice la sierva de Dios que predicaba a Guillermo Miller en aquel entonces? Tal vez nos puede ayudar a nosotros a saber cómo predicar. ¿En qué enfocaba el mensaje Guillermo Miller en aquel entonces, en los 1843? Por ahí dice, con temor. Y Guillermo Miller salía con temor. Y muchos de nosotros tenemos temor, pero él con miedo, aún así que lo hacía. Y nosotros con miedo, ¿qué hacemos? Nos quedamos en la granja. Y dice, con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el segundo advenimiento de Cristo. Comenzaba a predicar sobre las profecías y les resaltaba lo más importante de la profecía, y era que Jesús iba a volver. Jesús iba a volver. Prepárate, Jesús está por volver. El testimonio de las escrituras que señalaban la venida de Cristo para el 1843 despertó un gran interés. Dice que muchas personas se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos. Y sacrificando su orgullo en aquel entonces y su opinión personal, recibieron con gozo la verdad. Algunos miembros dicen que dejaron a algún lado sus sentimientos e ideas sectarias, dejaron sus salarios y hasta sus iglesias y se unieron a los que proclamaban la venida de Jesús. Cuando tú comiences, mis queridos hermanos, a predicar con poder el mensaje que Dios te ha llamado, sin que tú te des cuenta, muchos se comenzarán a unir a ti. Muchos se comenzarán a unir a ti. Y no solo para escucharte, sino también para comenzar a predicar el evangelio eterno, mis queridos hermanos. Hoy tengo el privilegio de que tengo 9 familias aquí conectadas y pronto este mensaje será compartido. Y sin que nos demos cuenta, este mensaje nos impulsará a nosotros a querer compartir el evangelio eterno.
ese evangelio eterno que llegó a nosotros y nos dio esperanza, también le puede dar esperanza a otra familia. Ahora, piensa que este mensaje que predicó profecías y la segunda venida de Cristo es relevante para nuestro tiempo. ¿Ustedes piensan que ese mensaje de Guillermo Miller, que era profético y anunciaba la segunda venida de Jesús, es relevante para nuestro tiempo hoy? Ahora, y si lo es, ¿qué estamos esperando para predicarlo con otros? ¿Qué estamos esperando para decirle a nuestros líderes, necesitamos más temas como estos? Es sumamente importante volver a escuchar estos mensajes. Mensajes que nos ayudan a ver mensajes que nos ayudan a ver en el mismo espejo, en la condición espiritual que estamos, y nos recuerda que necesitamos un Salvador. Nos recuerda que necesitamos prepararnos para que cuando nuestro Redentor venga podamos estar listos para recibirlo en gloria. Necesitamos esto y necesitamos instar a nuestros líderes a que nuestra iglesia necesita estos mensajes. Estos son los mensajes que necesitamos para nuestro tiempo. Y aunque al principio parezcamos temerosos por predicarlo, Jehová hará su parte. Dice, Miller contó con muchas personas para ayudarlo a predicar este evangelio. Dice, hubo pocos ministros, sin embargo, que aceptaron este mensaje. Por eso mismo fue confiado mayormente a humildes y a laicos. Los granjeros comenzaron a dejar los campos. Los mecánicos dejaron sus herramientas para predicar esto. Los comerciantes dejaron de vender para predicar. Los profesionales dejaron sus tareas. Y a pesar de ello, la cantidad de obreros seguía siendo pequeña en comparación con la obra que debía realizar. La condición de una iglesia impía en un mundo sumido en la maldad abrumaba el alma de los verdaderos atalayas. Y por eso voluntariamente soportaron trabajos, privaciones y sufrimientos para poder invitar a los hombres a fin de que se arrepintieran para que pudieran ser salvos. Aunque sufrieron oposición de Satanás, la obra avanzó decididamente y muchos miles aceptaron la verdad del advenimiento de Jesús. Ya vemos que Miller contó con muchos para ayudarle a predicar el evangelio, y aunque muchos se unieron en sus filas, sintieron que eran pocos comparado con la cantidad de trabajo que se necesitaba. Ahora la pregunta que te quiero hacer, ¿con cuántos contamos nosotros para terminar esta obra? ¿Con cuántos Dios cuenta hoy? 22 de enero del 2022. Habemos 9 familias conectadas. Contéstese esa pregunta en su mente. ¿Con cuántos Dios puede contar hoy? ¿Con cuántos de ustedes? Algunos me dirán, no, ya estoy bastante avanzado de edad, todavía soy muy joven, no sé hablar, no tengo educación. ¿Con cuántos? No me diga qué cosas tú le vas a decirle a Dios para que no cuente contigo. ¿Con cuántos Dios puede contar hoy? Yo todavía les quiero decir a Dios, cuenta conmigo. No sé cómo me necesite, pero para lo que necesite, capacítame. No sé cómo hacerlo, pero capacítame y cuenta conmigo. Dios necesita de hombres y mujeres comprometidos con la causa. Este es el año 2022. ¿Puede Dios contar contigo? Este es el año que tú tienes que decirle, Señor, me comprometo completamente. Hay desafío, hay COVID, hay temor, pero el mensaje todavía tiene que ser predicado. Este mensaje todavía tiene que llegar a aquellos que se han olvidado y que nunca han conocido.
Y Dios todavía quiere saber si puede contar contigo. Interesante, Dios sigue llamando. Ahora, ¿qué efecto tuvo los testimonios, los sermones de Miller sobre los pecadores y los miembros de la iglesia? Dice, por todas partes se oyó el penetrante testimonio de advertencia a los pecadores, tanto los mundanos como los miembros de la iglesia, para que huyeran de la ira venidera. Como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores hincaron el hacha en la raíz del árbol e instaron a todos a dar frutos dignos de arrepentimientos. Sus conmovedores llamados contrastaban señaladamente con las afirmaciones de paz y seguridad que se escuchaban desde los púlpitos, y donde quiera se daba el mensaje, conmovía a la gente. Hasta hermanos de la iglesia que se pensaban que no se iban a convertir, comenzaron a aceptar este evangelio. Dice, los pecadores preguntaban llorando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquellas cuyas vidas habían sido manchadas por la deshonestidad anhelaban ser restituidos. Y hay muchos hermanos dentro de la iglesia que saben que tienen pecados ocultos. Y cuando tú le traes este mensaje, se dan cuenta de que Dios le está dando una oportunidad para cambiar. Y te van a hacer la misma pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban que otros compartieran esa misma bendición. Los corazones de los padres se volvieron a los hijos y los de estos a sus padres. Dice que las barreras del orgullo y la reserva desaparecieron en aquel entonces e hicieron confesiones sinceras, y los miembros de las familias trabajaron para la salvación de sus seres queridos. Cada miembro de la iglesia estaba involucrado para ayudar a restaurar cada familia de cada hermano. Qué cosa más linda, cuando comenzaron a arrepentirse, cuando comenzaron a prepararse, comenzaron a trabajar como Dios lo tenía planeado desde el principio. Y dice, a menudo se oían fervorosas intercesiones. Por todas partes habían almas profundamente angustiadas que intercedían ante Dios. Muchos lucharon toda la noche en oración para estar seguros de que sus pecados habían sido perdonados. Oraciones de noches enteras, mis queridos hermanos, no de 2 minutos como lo hacemos. Y decía, y oraban toda la noche por la conversión de parientes, de vecinos, para que Dios obrara en el corazón de ellos. Y decía que la fe ferviente y decidida lograba los propósitos de cada una de esas oraciones. ¿Se imaginan cómo era estar en una iglesia como esa? ¿Y por qué no hacer que la nuestra sea una así? ¿Qué era lo que el pueblo de Dios nunca debió dejar de hacer, que lo llevó a la decadencia espiritual, según la sierva de Dios? Dice, si el pueblo de Dios hubiera continuado siendo tan oportuno en la oración para presentar sus peticiones ante el trono de la gracia, tendrían una experiencia mucho más rica de lo que ahora posee. En muchas iglesias ya casi los cultos de oraciones se han eliminado. Y la sierva de Dios dice que nunca se debió haber eliminado eso. ¿Por qué no recibimos mucha bendición? Porque el pueblo de Dios ha dejado de orar. Dice, hay muy poca oración, muy poca comprensión verdadera de pecado, y la falta de una fe viviente deja mucho destituido de la gracia tan ricamente provista por nuestro misericordioso Redentor. ¿Piensa que esto está pasando en su iglesia hoy, donde la oración y el estudio de la palabra está siendo puesto a un lado? Donde no se le enseña a los hermanos lo que es el pecado verdadero para que no se sientan mal. Donde hay mucha falta de fe. Y todo ha comenzado porque hemos sacado las oraciones y el estudio de la palabra de Dios. Y hoy Dios quiere alumbrar en nuestros pensamientos nuevamente, enseñarnos la importancia de que necesitamos continuar orando y estudiando su palabra, para que nuestros hogares puedan ser fortalecidos
y con esa bendición poder bendecir a otra familia. ¿Qué clase de personas se congregaban en la iglesia adventista de aquellos días? Miran las clases de personas que asistían en aquel entonces, en el comienzo de la iglesia adventista. Dice, toda clase de gente se congregaba en las reuniones adventistas. Habían los ricos, los pobres, los encumbrados, los humildes, por diversos motivos, ansiosos de escuchar por sí mismos la doctrina del segundo advenimiento. Venían gente de toda raza, color, estatus económico. Todos querían saber sobre la segunda venida de Jesús. El Señor mantenía en jaque el espíritu de oposición mientras sus siervos exponían las razones de su fe. Y a veces los instrumentos eran débiles, pero el Espíritu de Dios daba poder en su verdad. A veces tal vez no somos tan elocuentes, pero el Espíritu de Dios pone el poder en nuestras palabras para que cautive esos corazones. Y dice, la presencia de los santos ángeles se sentían en esas reuniones adventistas. Y dice, y muchos se unían diariamente a los creyentes. Cuando se repetían las evidencias del pronto regreso de Cristo, vastas multitudes escuchaban esas solemnes palabras en completo silencio. En nuestra iglesia había una reverencia. Venían gente de todos lugares y entendían lo importante del sagrado, cuando se abría la Biblia, lo solemne que era eso. Dice, parecía que el cielo y la tierra se habían acercado. Dice, el poder de Dios se manifestaba entre los jóvenes, los ancianos y la gente madura. Regresaban a sus hogares. Después que salían de la iglesia, dice, regresaban a los hogares con alabanza en sus labios. Iban cantando, alabando a Dios de regresar a sus hogares. Y alegres voces resonaban en el aire tranquilo de la noche. Ninguno, dice la sierva de Dios, de los que asistió a esas reuniones podrían olvidar jamás esas escenas tan profundamente interesantes. No había un mensaje que se escuchara que pasara al olvido. Se manifestaba el poder de Dios, mis queridos hermanos. Mira, yo me recuerdo, mis queridos hermanos, en Puerto Rico, yo no sé, cada lugar hacen cosas, pero yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos cultos en carpas. Parecían carpas de esas como de circo. Y poníamos las carpas y al principio no había ni aire acondicionado, solo silla, y eso se llenaba. Y hoy en día la gente no hubiesen asistido porque dicen no hay aire, que si la silla es muy chiquita, que si estamos todos apretujados. Nadie se quejaba. Todos estábamos juntos, todos respirábamos el mismo aire. Pero se sentía la presencia de Dios. Y anhelábamos que llegara el otro día para continuar escuchando la palabra de Dios. Hoy en día tenemos templos grandes, sillones comodísimos, aire acondicionado, equipos esplendorosos, pero con hermanos saliendo vacíos. ¿Cómo fue el culto? Estuvo bueno, me encantó. ¿Y de qué hablaron? No me acuerdo. Ok. Salimos vacíos. Pero en aquel entonces, mis queridos hermanos, estaba el poder del Espíritu de Dios manifestándose en cada sermón, en cada solemnidad. Necesitamos volver a poner nuestros temas que sean dirigidos por el Espíritu Santo, que sean relevantes para el tiempo presente que estamos viviendo, y es de prepararnos para la segunda venida, mis queridos hermanos, porque la hora de su juicio ha comenzado. Interesante. Entonces, como en todo buen sitio, surgió la oposición. ¿Por qué se opusieron muchos hermanos de la iglesia con el mensaje de la segunda venida de Jesús en aquel entonces? Escúchense en esto. Yo quiero que ustedes vean cuál fue el motivo histórico por el cual muchas personas comenzaron a decir, no, que eso es imposible, de que Jesús va a venir. Dice, la proclamación de un momento definido para la venida de Cristo despertó gran oposición de mucha gente de todas clases, desde el ministro en el púlpito hasta el más osado pecador. Nadie sabe ni el día ni la hora. Decía a la vez
el hipócrita ministro y el burlador más atrevido. Entonces decían, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, aunque ellos no creyeran, utilizaban la cita bíblica para excusarlos a ellos de continuar pecando. Y dice, cerraron sus oídos a las claras y armoniosas explicaciones del texto que daban los que se referían al fin de los periodos proféticos y a las señales que Cristo mismo había anunciado como pruebas de su advenimiento. Y dice la sierva de Dios, dice, muchos de los que profesaban amar al Salvador en aquel entonces declararon que no se oponían a la predicación de su venida, solo objetaban la fijación de un momento definido. Ellos dijeron, bueno, nosotros creemos de que Jesús va a venir. Lo que estamos en contra es de que en aquel entonces Guillermo Miller le puso ¿qué? Le puso fecha. Y la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y dice, el ojo de Dios que todo lo ve, leía lo que había en el corazón de estas personas. No querían escuchar que Jesús vendría para juzgar al mundo con su justicia. Eso era lo que ellos no querían escuchar, ni que se predicara. Y muchas veces hoy en día la gente no quiere que se predique eso, porque lo que están haciendo es que la gente tenga que mirar su condición en la que están viviendo hoy en día como iglesia. Y dice, habían sido siervos infieles. Sus obras no podrían resistir la inspección del Dios que escudriña los corazones, y temían encontrarse con su Señor. Como los judíos en ocasión del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús, Satanás y sus ángeles se regocijaron y vituperaron a Cristo y a sus santos ángeles, porque su profeso pueblo lo amaba tan poco que no deseaban que regresara. Y hoy en día el pueblo de Dios ama tan poco a Dios que no desea que regrese, y por eso no nos estamos preparando. Es más, hay gente que dice, "Are you kidding me? He's coming." Ay, significa que ahora tengo que dejar de hacer esto y esto otro que tanto me gusta y están en las cosas del mundo. Y pensamos que la venida de Jesús es lo peor que podría pasarnos. Eso es lo que ha logrado Satanás con nosotros, mis queridos hermanos, que hasta odiemos su venida. ¿Qué hicieron muchos líderes en sus predicar para desviarlos de la verdad? Mira lo que comenzaron a hacer los líderes de la iglesia para desviar a los hermanos de prepararse. Dice, los atalayas infieles que habían dentro de la iglesia adventista en el principio estorbaron el progreso de la obra de Dios. Cuando la gente comenzaban a inquietarse y a buscar el camino de la salvación, esos dirigentes se interponían entre ellos y la verdad y trataban de calmar sus temores mediante falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Líder que me escucha, cuidado con la interpretación que le damos a la palabra de Dios. Asegúrate que lo que dice esté basado en un así dice Jehová y no un así me conviene que ellos entiendan. ¿Me van entendiendo? ¿Está hablando claro? Y dice, a esa obra se le unió Satanás y los ministros no congregados para clamar paz, paz, cuando Dios no había hablado de paz. Como los fariseos de los días de Cristo, muchos no quisieron entrar en el reino de los cielos y se le impidieron a los que estaban por entrar. Ellos no querían entrar y estaban poniendo resistencia a aquellos que sí querían entrar. La sangre de esas almas les será requerida. Voy a leer esa palabra que dice la sierva de Dios. La sangre de esas almas les serán requeridas. Ahora, esto es interesante. Dice también, por donde se proclama el mensaje de la verdad, los miembros de iglesia más humildes y consagrados eran los primeros en recibirlos. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían dejar de verificar el carácter antibíblico de las ideas populares acerca de las profecías, y donde la gente no eran engañada por los esfuerzos del clero para confundir y pervertir la fe.
Solo había que comparar la doctrina del advenimiento con las escrituras para establecer su divina autoridad. Ahora, primera pregunta. Sabemos que los líderes desviaron al pueblo verdadero a aceptar la palabra de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de esos líderes por haber hecho eso? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la consecuencia de esos líderes por haber desviado al pueblo a la mentira? ¿O no hay consecuencia? Ellos van a ser responsables por toda esa gente que se pierda por culpa de ellos. Interesante ese punto. Ellos van a ser responsables por haber sido la causa de que ellos se perdieran. Ahora, interesante esto. Una cosa es que yo soy responsable, pero aún así tú te perdiste. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto que yo la voy a pagar, pero aún así te perdiste. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que no estemos buscando razones. Me perdí por culpa de que el hermano Mateo no me dijo esto, o el hermano Luis no me amonestó, o Eneida no me amonestó. En vez de que tú busques la razón y estés reclamando, mira, pero tú nunca me dijiste la verdad, como quiera te vas a perder. ¿Me vas entendiendo? Si sigues al hombre y lo que dice el hombre y las filosofías humanas, te vas a perder. Y de nada vale que le eches la culpa al hombre, como quiera te vas a ¿qué? Te vas a perder. Entonces, cuando tienes que comenzar a mirar a Cristo Jesús, y es donde ahí puedes encontrar la salvación. ¿Mirando a quién? A Cristo Jesús. Y cuando tú miras a Cristo Jesús y deja que Cristo Jesús guíe tu vida, te das cuenta que lo que decía el hermano Edwin, Mateo, lo que sea, el que esté desviándote, sabe que no viene de Dios porque tú caminas con Dios. ¿Me vas entendiendo? Y en vez de que estemos buscando razones para justificar por qué nos estamos perdiendo, busquemos las razones para salvarnos. Y la única razón que existe donde podemos encontrar salvación es en Cristo Jesús. Mirándolo, contemplándolo, caminando con Él, teniendo una relación con Él, orando, estudiando su palabra, buscando a nuestro Salvador en el único que hay salvación. Y muchas personas me dicen, que por culpa del hermano, olvídate de él. Mira a Jesucristo y todavía podrás salvarte. Pero mientras sigamos mirando al hombre y hacia donde el hombre nos lleva, nos perderemos todos. Hoy quiero mirarte a ti, Jesús. Quiero animarte a ti, mi querido hermano que me está escuchando, a poner tu mirada en este año en Cristo Jesús. Y no importa lo que haga el hombre, continúa mirando a Jesús, contempla su rostro, comienza a experimentar la salvación que únicamente se puede experimentar a través de Cristo Jesús. Interesante ese punto. Y van a decir, hermano, pero usted suena suelto y que entonces no podemos confiar en nuestros líderes. No, yo no estoy diciendo eso. Confía en Cristo Jesús. Y si los líderes lo que dice va de acuerdo, aún así dice Jehová, amén, caminamos juntos. Pero si algún líder se desvía de lo que dice Jehová, dejamos de caminar juntos. ¿Estamos entendiendo, mis queridos hermanos? Caminamos juntos mientras estamos de acuerdo con un así dice Jehová. Una vez tú quieres dejar de confiar en la palabra de Dios, ya no podemos caminar juntos porque estamos en dos sendas diferentes. Dios está llamando al pueblo adventista a mirarlo a él, a marchar bajo un así dice Jehová, a comenzar a andar las sendas antiguas, a comenzar a predicar el mensaje que nos ha dado luz de ser adventista del séptimo día, a sonar la trompeta, a amonestar al mundo entero de que nuestro Salvador viene y que su juicio ha comenzado y es tiempo de estar preparados. Nuestra casa ha de ser juzgada y seremos juzgados por nuestras acciones, mis queridos hermanos. ¿Qué predicamos con nuestros testimonios? Dios no desea que perezcamos y por eso nos ha dado este mensaje de esperanza para salvarte a ti y a nuestra familia.
Dios quiere salvarnos y es tiempo de que utilicemos este mensaje para proclamarlo con poder. Ahora, ¿piensas que nosotros somos la causa por la cual otro pueda conocer a Jesús o lo acepte? ¿O también puede que nosotros seamos la causa para que alguien se pierda? ¿Ustedes creen que nosotros podemos ser la causa para ambas situaciones? Sí. Muy bien. Entonces, como nosotros podemos ser la causa para que alguien se salve o alguien se pierda, ¿cómo vas a decidir vivir? ¿Para salvar vidas o para condenarlas? La decisión es tuya, mi querido hermano. Yo le digo a mis hijos, yo soy enfermero porque me gusta salvar vidas, pero soy cristiano y soy adventista del séptimo día porque quiero ayudar al Señor a salvar vidas para el reino de los cielos. Que nuestra forma de hablar, vestir, actuar pueda representar al Dios del cielo, mi querido hermano. Dice aquí, los adventistas comenzaron a ser perseguidos por ¿quiénes? Dice, muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Los mismos hermanos de la iglesia comenzaron ¿a qué? A perseguirlos. Para conservar sus cargos en la iglesia, algunos resolvieron mantener su esperanza en silencio. Pero otros creyeron en la lealtad de Dios, no le permitía ocultar las verdades que el Señor les había confiado. Muchos de nosotros aceptamos lo que Dios dice y guardamos el sábado como Dios dice y hacemos las cosas como Dios dice, pero cuando estamos liderando en la iglesia, para no perder el cargo, preferimos permanecer como callado, en silencio. La sierva de Dios dice eso. Y dice que estamos siendo perdidos por eso. Pero hubieron aquellos líderes que dijeron que entendían que la lealtad a Dios es la primera y no podían permanecer callados aunque perdieran sus cargos. Y dicen, no pocos fueron separados de la comunión de la iglesia solamente por manifestar su creencia en la venida de Cristo. Y todos aquellos que comenzaban a decir que creían que Jesús iba a venir, los mojaban de la iglesia. Muy preciosos fueron las palabras del profeta para quienes soportan la prueba de la fe. Isaías 66:5, búsquenlo de tarea. Isaías 66:5 dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Alabado sea Dios. Dios estará bendiciendo cada una de nuestras acciones. Dice, los ángeles de Dios observaron con profundo interés cuál sería el resultado de esta amonestación. Cuando las iglesias en conjunto rechazaron el mensaje, estos se apartaron de ellas con tristezas. Pero había numerosos miembros que aún no habían sido probados en cuanto a la verdad del advenimiento. Y todavía hay muchos de nosotros que todavía no hemos sido probados. Y dicen, muchos fueron engañados por sus esposos, por sus esposas en aquel entonces, por muchos padres e hijos. Y fueron inducidos a creer que era pecado escudriñar las herejías que enseñaban los adventistas. Los ángeles recibieron la orden de velar fielmente por esas almas, porque otra luz había de brillar sobre ellos proveniente del trono de Dios. Mi querido hermano, el enemigo utilizó a nuestros seres amados en aquel entonces para hacernos caer. Utilizó a los esposos, a las esposas, utilizó a los padres, a los hijos, para desviar a su ser amado para que aceptaran a Jesús. Déjeme decirte que en el tiempo que estamos viviendo hoy, el enemigo utilizará a nuestros seres queridos. La pregunta es, ¿quieres ser tú utilizado por el enemigo para hacer que tu esposa, tu esposo, tus hijos se pierdan? ¿O quieres hincarte de rodillas como tu siervo y decirle, Señor, permíteme ser la luz por la cual mis hijos puedan entrar al cielo?
La decisión es tuya, mis queridos hermanos. ¿Para quién tú deseas trabajar el 2022? Yo le imploro al Señor que me permita ser la luz en mi hogar, que deseas que brille lo suficiente para que mi esposa y mis hijos puedan mantenerse amando a Dios, quieran anhelar vivir en el cielo. ¿Quieres ser tú esa misma luz? Pedirle a Dios que haga lo mismo en tu vida. ¿Qué pasó? Amén. ¿Qué pasó cuando el pueblo comenzó a esperar la venida de Jesús por segunda vez? ¿Por qué Dios permitió esto? Dice, Dios quiso probar a su pueblo. Y aquí está históricamente, lamentablemente me quedan 6 minutos y no me va a dar tiempo, pero quiero decirle un poquito la historia. Es lo que nosotros conocemos como el Gran Chasco. El pueblo de Dios comenzó a estudiar las profecías. Proféticamente en esa fecha, un evento importante estaba por suceder. El pueblo adventista pensó en aquel entonces que era el mayor evento que puede suceder, era la segunda venida de Jesús. Y comenzaron a predicar de que Jesús iba a venir. Y llegó el día, llegó la hora, ¿y qué pasó? Jesús no llegó. Dios quiso, dice la sierva de Dios en cuanto a esto, Dios quiso probar a su pueblo. Y muchas preguntas suceden. ¿Por qué Dios permitió este chasco con este grupo? Hoy en día entendemos que la fecha era correcta, lo que era incorrecto era el evento que sucedió. Y muchas veces muchos adventistas estudiando la historia nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios permitió este chasco? Personas que querían estudiar la palabra de Dios, personas que humildemente querían serle fiel y de alguna manera sucedió esto. Y la sierva de Dios da una luz en cuanto a esto que quiero compartírsela con ustedes por si alguno de ustedes alguna vez se han hecho esta pregunta. Y espero que en estos 4 minutos que me queda de alguna manera pueda contestarle esta pregunta. Dice la sierva de Dios, Dios quiso probar a su pueblo. Su mano ocultó un error en el cómputo de los periodos proféticos. Los adventistas no lo descubrieron, ni tampoco lo hicieron sus más instruidos oponentes. Estos decían, el cálculo de los periodos proféticos es correcto. Algo va a suceder ese día. Un gran acontecimiento está a punto de ocurrir, pero no es lo que el señor Miller predice. Es la conversión del mundo y no el segundo el venimiento de Cristo. Dice la sierva de Dios, el momento de la expectativa pasó y Cristo no apareció para liberar a su pueblo. Los que con fe sincera y amor le esperaron a su Salvador, sufrieron un amargo desilusión. Voy a hacer una pausa aquí. Déjenme decirle que ellos vendieron sus propiedades, dejaron sus trabajos. Yo creo que usted le entienda a la magnitud de este grupo de personas. Muchas personas se van a decir, por ignorante, cosas. No, esta gente, mira, creyeron con fe como tú y yo hoy no creemos. Y ellos estaban dispuestos, por esto que ellos creían, estaban dispuestos a darlo todo por Jesús. Y yo veo en un grupo tan amoroso y anhelo tener, y le pido a Dios que cuando me permita caminar más y más con Él, poder tener la fe que tuvieron estas personas. Y dicen aquí que ellos sufrieron una amarga desilusión. Lloraron como nunca antes en sus vidas. Y yo quiero que ustedes se pongan en su lugar. Muchos tal vez se arrepintieron de haber dejado sus trabajos, de haber vendido sus propiedades, de haber escuchado tal vez el evangelio. Pudieron haber venido tantas cosas a la mente cuando alguien se decepciona, se desilusiona. Vienen tantas cosas a nuestras mentes. Y quiero que ustedes analicen esto porque tal vez en nuestras vidas nosotros hemos sido decepcionados. Y vienen tantos sentimientos de amargura en nuestras vidas. Yo quiero que ustedes vean cómo Dios trabajó con este pueblo.
porque este pueblo sigue siendo nosotros hoy. Y Dios tiene algo mucho más maravilloso que un amargo, como la gente dice, una amarga desilusión. Dice, pero el Señor había cumplido su propósito con ellos. Había probado los corazones de los que profesaban esperar su venida. Alabado sea Dios, mis queridos hermanos. Todas esas personas pasaron el examen. Ellos dijeron que esperaban la venida de Jesús, se prepararon. Lo dieron todo. ¿Por qué? Porque creyeron. Y lo único que Dios quería probar era que si eso que ellos estaban predicando era una realidad en sus vidas. Tú y yo predicamos que Jesús viene, pero ese sermón ha cambiado nuestras vidas. Ha cambiado nuestra forma de vivir lo actual, o vivimos como vive el mundo. O vivimos el evangelio como lo viven los demás. Esta gente lo dieron todos. Y dice la sierva de Dios, el Señor había cumplido su propósito con este chasco. ¿Cuál había sido el propósito de Dios? Probar los corazones de aquellos que profesaban esperar su venida. Dice, muchos entre ellos habían actuado por un motivo que no era más elevado que el temor. Su profesión de fe no había afectado ni sus corazones ni sus vidas. Muchos tenían miedo. Bueno, si Jesús viene y yo no estoy listo, me pierdo. Y era más por miedo que por amor. Y dice, cuando el acontecimiento esperado no ocurrió, declararon que no estaban chasqueados. Óyese, escúchate esto. Ellos estaban tristes, pero cuando le preguntaron que el evento no ocurrió, que cómo se sentían, aquellos que entendían y amaban a Dios de todo corazón dijeron que no habían sido chasqueados. Nunca habían creído que Cristo pudiera venir. Fueron los primeros en reírse de la pena de los verdaderos creyentes. Y aquellos que en verdad estaban esperando a Jesús, lloraron, sufrieron. ¿Por qué ustedes creen que lloraron y sufrieron? ¿Fue más porque quedaron mal porque Jesús no vino? No, lloraban y sufrieron porque en verdad anhelaban que en ese día iban a ver a Jesús. Iban a irse a vivir con Jesús. Yo no sé de ustedes cómo es ese pensar para ustedes, ese anhelo, qué tanto es ese pensamiento en tu mente, en tu corazón. Pero para el pueblo verdadero adventista, ese es el mayor acontecimiento para nosotros. Por lo que predicamos, por lo que vivimos, para eso vivimos, en espera de que Jesús vuelva. Dice, pero Jesús y todas las huestes celestial consideró con amor y simpatía a aquellos que fueron probados. Y aunque decepcionados fieles, dice, si se hubiera podido descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, habrían visto a los ángeles aproximándose a esas almas perseverantes para protegerlas de los dardos de Satanás. Estos fieles siervos de Dios, si hubiesen Dios removido el velo que tenemos eso en sus ojos, hubiesen podido ver que Dios siempre ha estado protegiéndolos, cuidándolos. Y yo no tengo la menor duda de que ellos van a poder ver a Dios, verlo venir en gloria. Porque su fe fue probada y pasaron. La pregunta que les hago hoy a mis amigos oyentes, si nuestra fe es probada hoy, ¿podremos pasar? De la única manera que podemos tener la certeza que podemos pasar es que quien toma el examen con nosotros es Jesús. Permitamos que sea Jesús el que controle nuestras vidas. Me pasé 3 minutos, pido disculpas, pero ya para la semana que viene. Edwin, te puedo hacer una pregunta, perdóname. Claro. Es que, Sí, pregunte. mira, es que hay una parte aquí en los párrafos que leíste donde habla de adventistas
que dice, muchos fueron engañados por sus esposos, esposas, padres o hijos y fueron inducidos a creer que era pecado escuchar las herejías que enseñaban los adventistas. En ese momento, como tal, la iglesia adventista no existía. Cuando habla de adventistas, eran los que esperaban el advenimiento de Jesús, ¿verdad? Eso es correcto. La iglesia adventista se fundó unos 5 años después 4 o 5 años después del Gran Chasco. Y la predicación que sucedía eran antes, entonces eran los que estaban, se le llamaban adventistas antes porque eran los que esperaban el advenimiento, pero lo que vienen siendo adventistas de nuestro tiempo vino a pasar siendo adventistas del séptimo día. Pero esos adventistas que se habla ahí, muy buena aclaración, eran aquellos del movimiento de Miller que eran metodistas, que salieron de otras religiones, que estudiaron la palabra de Dios y creían en el advenimiento de Cristo. Veo otra mano, el Galaxy A12. Soy Luis, Edwin. Bueno, yo quería darte gracias por el mensaje. De verdad que a mí me ha impactado mucho y siento mucho dolor por las cosas como están pasando en nuestra iglesia. Y me uno a ese grupo que quiere llevar el mensaje verdadero a la gente. Pido que oremos todos para que Dios nos pueda usar como instrumentos, para que pueda la iglesia mirar a Cristo, que es lo más importante. Entonces te doy gracias por este mensaje y de verdad que a mí me duele que muchos de nosotros invitamos a mucha gente para que escuche los mensajes, para que participe, para que pueda buscar más a Dios. Y uno de los medios es este mensaje que mandas cada sábado. Pero me duele mucho que lo ignoran, no le toman, tú sabes, no lo toman en cuenta. Entonces, lo único que nos queda es orar y pedirle a Dios que nos permita que ellos puedan ver lo que necesitan ver y que nosotros seamos instrumentos para que ellos puedan ver el mensaje de Dios en sus corazones también. Tengo mucho dolor ahorita por nuestra iglesia, por la gente que yo conozco, por la gente que yo aprecio, que yo siempre les digo, son buenos miembros de iglesia, porque son gente buena, pero lamentablemente a veces nos falta llegar a ser discípulos de Cristo. Gracias por el mensaje, Luis. Muchas gracias, Luis. Aprecio tus palabras y quiero animarnos a que no seamos buenos miembros de iglesia, sino como dice Luis, que podamos ser discípulos genuinos de Jesús. En el tema de hoy se nos ha llamado a nuevamente sentir el valor de predicar, que como dice Apocalipsis 14:7, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es tiempo hoy de predicar el evangelio eterno. Dios quiere contar contigo y conmigo. Ojalá que este sea el año que podamos sentir que estamos siendo comprometidos, llamados por Dios y comprometidos con la obra. Seamos ese eslabón que exijamos en nuestra iglesia, de que estos mensajes puedan ser traídos nuevamente a nuestra iglesia para que nuestra iglesia pueda estar preparada. Quiero invitarte la próxima semana. Vamos a abrir un segundo mensaje, el segundo mensaje del ángel, que también ha sido un mensaje que también ha dejado de predicarse, pero que el Señor nos está dando la oportunidad de estudiarlo para avivar nuestras vidas, nuestra fe. Y ojalá que podamos ser edificados con ella. Ojalá que cada uno de nosotros podamos estar la semana que viene y podamos continuar apoyando, como dice Luis, estos programas, estas actividades que hace la iglesia para que este mensaje de Dios pueda socavar y darle esperanza a aquellos que no lo conocen. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Entonces, así como estamos, quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que inclinemos nuestro rostro y podamos culminar nuestro programa. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy. Porque aunque pareciera que
nuestros orígenes fuimos chasqueados, en realidad fue nuestra fe probadas. En el tiempo que estamos viviendo, predicamos de tu segunda venida, de serte fiel en tu día santo. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad nos estamos preparando? ¿Cuántos de nosotros en realidad anhelamos de que tú llegues a nuestras vidas? ¿Cuántos en verdad queremos honrarte en tu día sagrado? Hay mucho todavía que nos falta caminar. Pero quiero hacer un llamado para que tomes cada una de nuestras manos y seas tú el que nos dirija en ese camino que tenemos que caminar. Enséñanos cuál es la senda. Ayúdanos a aferrarnos firme. Es por eso que te pido en esta tarde que no sea nosotros los que tomemos tus manos, porque existe la posibilidad de que en el momento de dolor, de tristeza, te dejemos ir. Es por eso que te pido que seas tú el que tome nuestras manos, porque sé que aunque llegue la adversidad, tú no nos dejarás ir. Bendice a nuestra familia. Ayúdanos a ser los agentes por los cuales nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos se pueden salvar, porque tu Señor nos ha permitido ser fieles. Sé tú el que sigas obrando por este grupo, por este programa, por estas transmisiones. Permite que de alguna manera las personas que les llegue les pueda dar esperanza y sepa que todavía hay tiempo para arrepentirse de sus pecados y aceptarte a ti como su Salvador personal. Bendícenos hoy siempre, ahora que ha de comenzar una semana nueva, que podamos comenzarla bajo tu dirección. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos y los espero ver la próxima semana. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.